Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios de dinámica en plano horizontal. ¿Mm? Este ejercicio nos dice, bueno, leemos el enunciado y nos dice un objeto de 20 kilogramos apoyado en una superficie horizontal de mu 0,3, ¿sí? Esta se llama coeficiente de rozamiento, ¿Mm? Es empujado por una fuerza de 100 newton, ¿sí? Antes de empezar a imaginarnos este escenario, esta situación, vamos a repasar las fórmulas de dinámica, las fórmulas más importantes, ¿sí? Bueno, uno era la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Repito, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Mm? O aceleración resultante en el eje Y. Esta también, aceleración resultante en el eje X. Bueno, el peso tiene una fórmula donde el módulo del peso es igual a la masa por el módulo de la aceleración gravitatoria, que en este caso es G, ¿sí? Acá está, que es, vamos a aproximarlo a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Mm? Algunos profesores en los colegios utilizan 9,8, otros utilizan 10. Bueno, nosotros vamos a utilizar 10. Ese número G, esa magnitud, la aceleración gravitatoria, es la aceleración a la que caen los cuerpos en el planeta Tierra. ¿Mm? Ok. Después tenemos la fórmula del rozamiento. La fuerza del rozamiento es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. ¿Mm? ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? ¿O qué es la fuerza de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento de los objetos y que la sentimos, la podemos percibir cuando nosotros estamos empujando, por ejemplo, un mueble, ¿no? En una superficie muy áspera o rugosa, por ejemplo, en una alfombra, ¿sí? Nosotros vamos a empujar a este mueble, pero el mueble va a recibir otra fuerza, ¿sí? Contraria al movimiento que nosotros queremos realizar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un bloque, ¿no? Y la superficie en la que está apoyado y la superficie del bloque presentan irregularidades, presentan poros, ¿sí? Poros, pequeños pocitos o irregularidades de cualquier tipo que hacen que el bloque reciba una fuerza hacia atrás. El bloque, ¿no? Reciba una fuerza hacia atrás cuando se está moviendo hacia adelante, ¿no? Bien, bueno, este coeficiente de rozamiento que aparece acá es un número sin unidades, ¿sí? Es característico y propio de cada de los materiales, es decir, de cada par de materiales. Por ejemplo, alfombra y caucho tienen su propio coeficiente de rozamiento, alfombra y vidrio tienen su propio coeficiente de rozamiento, madera y, no sé, y ladrillo tienen su propio coeficiente de rozamiento, etcétera. Cuanto más rugosa sea esa superficie, cuanto menos lisa sea esa superficie, mayor va a ser el coeficiente de rozamiento. ¿Ok? Bueno. Así que pasemos al problema, vamos a volver a leerlo y saber que podemos disponer de estas cinco fórmulas, ¿sí? ¿Mm? Las dos primeras serían las leyes de Newton. Segunda ley de Newton. Ahí está. Un objeto de 20 kilogramos apoyado en una superficie de coeficiente de rozamiento 0,3 es empujado por una fuerza de 100 newton. Bueno, primero, ítem A es hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto. Eso nos va a permitir meternos en el problema. Vamos, ¿sí? Acá está la mano, una fuerza que lo empuja hacia la derecha. Esto nos lo imaginamos, por lo menos yo me lo imaginé. Entonces, una fuerza peso, que es la fuerza que le ejerce
como se indica acá. La fuerza que recibe el bloque ejercida por el planeta Tierra, ¿no? Esta fuerza es la fuerza que recibe el bloque ejercida por la mano, fuerza que recibe el bloque ejercida por el suelo, por la superficie, y esta otra fuerza es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que también se le ejercen estas irregularidades del suelo y que están representadas acá como unas pequeñas linitas en diagonal, ¿no? Acá. Genial. Esto es muy importante. Este eje que estoy acá mostrando es el eje horizontal, ¿sí? Y este es el eje vertical, ¿sí? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Que el cuerpo se mueve en el eje vertical o solo en el eje horizontal? ¿Mm? No. A ver, bueno, pensémoslo. Paso a la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué tenemos? Las fórmulas con las que disponemos. Fuerza de rozamiento, fuerza normal por mu, peso, masa por la gravedad. Como ellos me dieron en el enunciado la masa, puedo calcular el peso. Recordemos, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ya tenemos el peso. Nos falta la fuerza de rozamiento, porque si bien tenemos el coeficiente de rozamiento, nos falta la fuerza normal. ¿Ok? Bien. Y vamos a esperar que el cuerpo se mueva hacia adelante, hacia la derecha. ¿Mm? Bien. Bueno, en esta clase de problemas conviene empezar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a la masa por la aceleración en el eje. Tenemos una fuerza, ¿no?, positiva, que es la fuerza normal. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos que la fuerza normal apunta hacia arriba es positivo. ¿Mm? Bien. Una fuerza peso negativa, ¿sí?, hacia abajo, es decir, porque el peso apunta hacia abajo. El vector de la fuerza peso apunta hacia abajo. Y obviamente esta fuerza, que es la que le ejerce la mano, yo me imagino una mano, otro objeto, no sé, una cuerda, algo tironeando, que esté tironeando este objeto hacia allá, ¿no? Ok, listo. Venimos acá, reemplazamos el peso, fuerza normal, el módulo de la fuerza normal es 200 newtons, ¿sí? ¿Está bien? Ok. ¿Por qué pusimos un cero justo en aceleración en I? Eso me olvidaba de decir. Porque justamente este cuerpo no presenta movimiento así, movimiento vertical, es decir, en el eje Y. Este es el eje Y, ¿no? Este es el eje X. Este que tenemos acá es el eje Y. Bueno, no presenta movimiento en el eje Y, ¿sí? Eso sucedería, por ejemplo, si hay un temblor, un sismo, podría llegar a haber un movimiento en el eje Y, pero eso no sucede. ¿M? Bien. Entonces, listo, ya tenemos la fuerza normal y es muy importante recordar que en este problema la aceleración es igual a cero, porque con respecto al eje Y, el cuerpo está en reposo, con respecto al eje Y, ¿ok? No con respecto al eje X. Bien, sumatoria de las fuerzas en el eje X, vamos a escribir la sumatoria. Tenemos la fuerza que ejerce la mano y la fuerza del rozamiento, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que ya hemos calculado en el eje Y fuerza normal, podemos reemplazar acá, ¿sí? 200 newton por 0,3, ¿sí? Me da 60 newtons, ¿sí? Eh, negativo, ¿no? El vector de fuerza de rozamiento eh, se opone al movimiento, ¿m? Es contrario, ¿m? Y bueno, reemplazamos la masa, que es 20 kilogramos, ¿sí? Pasamos 20 kilogramos dividiendo, hacemos la cuenta, 40 dividido 20, y esto me da 2 metros sobre segundo cuadrado.
sabemos que si Newton, esta N, acá, es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y yo estoy dividiendo por kilogramos, se cancela kilogramo con kilogramo y obtengo metros sobre segundos al cuadrado. 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Bien, genial. Pasamos al próximo ejercicio. ¿Mm? Nos dice un objeto de 20 kilogramos se desliza, ¿sí?, a 3 metros por segundo, ojo porque esto es la velocidad, en una superficie horizontal hasta que alcanza una zona de rozamiento que lo detiene en 5 segundos. A ver, muy importante esto. Nosotros tenemos un objeto que se está moviendo. ¿Nos menciona a causa de qué fuerza se está moviendo? No, no nos dice eso. Nos dice se está moviendo. Pero como hay una fuerza de rozamiento, se detiene, se va a detener. Y se detiene en 5 segundos. Esto es muy importante porque tiene que ver con el principio de inercia. ¿Mm? Por ejemplo, el principio de inercia nos dice que todo cuerpo permanece o en reposo o en estado de velocidad constante. O sea, un cuerpo puede estar moviéndose a velocidad constante, pero una fuerza o acción modifica ese estado del movimiento. Es un ejemplo como este, ¿no? Hay un mueble que se está moviendo, viene un hombre, comienza a aplicarle una fuerza y en 2 segundos logra detenerlo, ¿no? Bueno, el problema que estábamos viendo recién es similar a este, excepto que el mueble o el bloque o lo que sea, ese cuerpo, se va a frenar no por acción de una persona, se va a frenar por el simple rozamiento. ¿Mm? ¿Está bien? Por el simple rozamiento con la superficie. Bueno, voy a buscar el ejercicio acá. Genial. Y lo hace en 5 segundos. Vamos a hacer el diagramita de cuerpo libre. Ahí está, ¿no? Eje X, eje Y. Esto mostraría que el cuerpo estaba avanzando, estaba avanzando, estaba avanzando. Y en todo ese momento, la fuerza de rozamiento de esta superficie, ¿no?, lo empieza a frenar. O sea, acá no había rozamiento y según el principio de inercia, estaba moviéndose a velocidad constante. Entra en la zona de rozamiento y comienza a actuar la fuerza. ¿Se entiende? Sigue actuando la fuerza hasta que se frena el objeto. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué fuerzas actúan? El peso, por supuesto, siempre va a estar el peso. La fuerza normal. ¿Acá hay una fuerza? No, está mal. ¿Sí? Simplemente una fuerza de rozamiento hacia atrás. ¿Mm? Y nada más. Bueno, calculamos el peso, masa por gravedad, nos da 200 newton, y fuerza de rozamiento es fuerza normal por mu. Todavía no podemos utilizar esta fórmula. ¿Sí? Seguimos acá. ¿Mm? Aplicamos el diagrama de cuerpo libre porque acá en celeste dice hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, esto ya lo hicimos. Pero después dice aplicar el segundo principio de Newton al eje X y al eje Y. Claro. Sí. ¿Ah? El eje X y el eje Y. Bueno. Fuerza normal hacia arriba, positivo, ¿no? Bien. Peso hacia abajo, negativo. Masa por aceleración en I, de vuelta, la aceleración en I vale 0, ¿no es cierto? Bien. Despejamos, la fuerza normal vale 200 newton, ¿ok? Bueno, genial. Después, sumatoria de fuerzas en el eje X. La única fuerza que actúa en el eje X, ya dijimos, es el roce con el suelo. Y nadie lo estaba empujando, este objeto, ni nada. Estaba en movimiento. ¿Mm? Muy bien. Y bueno, me queda 20 kilogramos por aceleración en X. ¿Sí? Calculo la aceleración utilizando esta fórmula, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial.
tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final es 0, porque alcanza el reposo. La velocidad inicial era 3, decía el enunciado, ¿no es cierto? 3. Y lo hace en 5 segundos. Tiempo final es 5, tiempo inicial 0. Esto me da menos 0,6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Mm? Genial. Bueno, entonces la multiplicación entre 20 y 0,6 y menos 0,6 me da menos 12 newtons y el rozamiento tiene un módulo de 12 newtons. Genial. Ahí le sacamos jugo a la sumatoria de fuerzas en X y a la sumatoria de fuerzas a las dos. ¿Está bien? Y preguntaba algo más. A ver. La fuerza normal ya la hallamos, la fuerza de rozamiento también y la aceleración del objeto también, ¿no? O sea que aplicando el segundo principio de Newton podemos responder prácticamente todo. Hay problemas donde no podemos hacerlo solamente con el segundo principio de Newton, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahí estamos. Ahora, a ver cuánto vamos de tiempo, así no lo hacemos tan largo el videito. Bueno, 20 minutos. Así que cortamos acá y pasamos un próximo video donde actúen fuerzas que no estén ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Sí? Bueno, listo.